El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño acompañándolos en directo. Quiero darles de una vez nuestra línea telefónica para que se preparen más adelante para hacer sus llamadas sobre el tema que estaremos tratando hoy. Vamos a hablar sobre el autismo y la idea de hoy es hablar de un diagnóstico oportuno que pues dará las posibilidades de actuar a tiempo para que este trastorno se vea bien manejado en las familias que tienen niños o jóvenes con autismo. Nuestra línea es 232-5167. Vamos a empezar el programa de hoy con un testimonio. Amanda Cano y Leonardo Barbosa nos cuentan sobre la vida de ellos y de su hijo. Veamos. Nosotros nos dimos cuenta cuando cumplió 2 años, pero porque empezamos a notar que era muy terco y muy mala clase. Y además no miraba a los niños de su edad, era muy sociable con los adultos, muy simpático, pero a niños de su edad, a pares, no los miraba para nada. Entonces nos recomendaron hacer una evaluación interdisciplinaria y ahí nos dimos cuenta pues que el diagnóstico era autismo. Con todo niño uno debería, digamos, empaparse de cómo educarlos, ¿cierto? En el caso particular de un niño con autismo, a nosotros lo que nos ha parecido es que el reto sí es un poquito mayor, pero no es tan diferente al hecho de ser papás. ¿Qué es lo que pasa? En el caso particular del autismo de Nicolás hay que hablarle, hay que saberle dar las instrucciones, saberle enseñar las cosas que son correctas o las incorrectas, pero eso hay que hacerlo con cualquier niño. El autismo como tal son específicamente 3 cosas y es una dificultad a nivel social, otra a nivel comunicativo y a nivel del comportamiento, ya que no se le facilita adaptarse a ciertos cambios. Ya al saber lo que realmente es autismo, que son esas 3 cosas, entonces ya somos más conscientes del tema, le damos tiempo a él para que se comunique, le enseñamos a socializar con los niños. Según los estudios que hay, el autismo puede detectarse efectivamente, diagnosticarse efectivamente desde los 18 meses. ¿Qué es lo que uno ve en un niño con autismo? Pues ya haciendo la retrospectiva, porque nosotros nos dimos cuenta fue a los 2 años. Pero Nicolás, por ejemplo, evitaba el contacto visual, ¿cierto? Es muy común que un niño de esa edad, usted le está buscando la cara y él se conecta con usted visualmente y empieza a generarse esa empatía. En un niño con autismo es muy común que evite el contacto visual. Que se irrite fácilmente cuando se le cambia de actividad abruptamente, aunque eso pasa con todos los niños y uno dice, eso es normal, si yo estoy viendo un programa y me apagan el televisor, pues yo me enojo. El asunto, eso se llama inflexibilidad, cuando yo cambio una actividad y no quiero eso y me enojo y me pongo ahí, pero eso solo no, ¿cierto? O sea, eso, lo del contacto visual. Que no respondan al nombre. Que insistan mucho en determinada actividad. Algunos niños, por ejemplo, les encanta una caricatura y solo quieren ver esa caricatura todo el tiempo y no quieren hacer otra cosa, que de pronto no se interesen por socializar con pares, o sea, con niños de su misma edad. Pero es la mezcla, o sea, una sola cosa de esas no hace un autismo. Ellos sí están aquí, están compartiendo nuestro mundo, no son niños que están en otro mundo ni ensimismados,
están compartiendo nuestro mundo, pero lo perciben diferente. Entonces, qué rico que todos, ya que estamos dentro del mismo mundo, aprendamos también a percibirlo como ellos y busquemos las técnicas para comunicarnos. Amanda y a Leonardo, muchas gracias por este testimonio en el que nos cuentan cuáles han sido todos esos patrones que han aprendido para el manejo de la educación, de la convivencia, de la comunicación, del comportamiento de Matías. Son padres que han trabajado en la Fundación Integrar y me cuentan aquí nuestras invitadas, a quienes ya se las voy a presentar, pues que llevan trabajando un año en este programa y se nota que son padres supremamente interesados, que saben cuál es la condición de su hijo y saben cómo manejarla. Habrá mucho más por aprender, pero el hecho de que hayan tenido la oportunidad de tener un diagnóstico temprano, pues les da a ellos la posibilidad de tener un manejo muy adecuado desde esta temprana edad, que con seguridad más adelante le va a servir a Matías para que todo ese potencial que además tiene se vea reforzado y represente una ventaja en su vida. Vamos a entrar en este momento en la consulta. Nos acompañan, primero les presento a Patricia Gaviria. Ella es psicóloga, directora de la Fundación Integrar. Patricia, bienvenida, gracias por estar en Red Vital. Gracias a ti, Diana. También nos acompaña Miriam Luz Gómez, ella es educadora especial, la coordinadora del programa de apoyo a la inclusión educativa. Miriam, bienvenida, gracias también por acompañarnos. Hola, muchas gracias. También está con nosotros Saúl Quintero, abogado, pertenece al equipo interdisciplinario de Integrar. Saúl, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Diana, y un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. María Victoria Mejía es madre de Alejandro Pérez, que tiene 17 años y viene a compartir con nosotros su testimonio de familia. María Victoria, bienvenida, gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias por invitarnos. También está con nosotros Claudia Ospina, ella es madre de David, que tiene 5 años y va a compartir con nosotros también su testimonio, su historia. Claudia, muchas gracias por estar en Red Vital. Muchas gracias. Vamos primero, Patricia, a hablarle a los televidentes. Muchísimos conocen de qué se trata la condición de los niños o las personas con autismo, pero también alrededor de este trastorno pues hay muchos mitos. Empecemos por explicarle a los televidentes de qué se trata, aunque estos padres, como yo decía al principio, dieron una muy buena explicación, mencionaron esas 3 áreas que se ven comprometidas en este trastorno, que son lo social, la comunicación y lo comportamental, pero tú, como profesional, ¿qué más les puedes ampliar o decirnos al respecto? Bueno, sí, yo pienso que ellos hicieron muy buena labor en la explicación. Sí. Cuando hablamos de autismo estamos hablando realmente de un continuo o un espectro, el espectro autista, porque vamos a encontrar que tenemos niños, jóvenes y adultos que pueden estar desde una condición, digamos, muy compleja, que necesitan muchos apoyos en comunicación, en lo social, en cómo flexibilizar su conducta, poder aceptar cambios o ampliar sus intereses, hasta personas que tienen, digamos, la misma sintomatología, pero la vamos a ver más atenuada, entonces necesitan menos apoyos, menos ayudas. Digamos que para ellos va a ser un poco más fácil poder entender cómo funcionamos las personas que no somos autistas. ¿Qué pasa con una persona con autismo? Que cuando vamos a hablar de cuál es su dificultad en comunicación, esa persona puede hablar, ¿sí? El problema no es que hable o no hable, sí, sino que lo que le resulta difícil es entender cómo darle un mensaje al otro, cómo recibir ese mensaje y entender entonces qué es lo que hay que hacer en ese momento, porque casi todos ellos tienen un pensamiento muy difícil de entender que se llama pensamiento en imágenes o pensamiento visual. Entonces resulta que cuando estos muchachos codifican algo, codifican es como la imagen o la imagen de la persona, pero puede que no codifiquen tu rostro, sino que lo que codifiquen es esta camisa que en este momento tienes puesta. Entonces Diana se convierte en la imagen de esta camisa, ¿sí?
Entonces muchos han dicho, por ejemplo, que su abuelita es la imagen, es un chal, el chal que la abuelita se ponía para el frío. Entonces le dice uno abuelita y él evoca esa imagen de chal. Sí. Entonces todo el mundo se construye, ese mundo de lenguaje se va a construir en imágenes y obviamente pues resulta muy difícil encontrar la imagen a todo lo que vamos hablando. Porque todo lo que yo estoy diciendo en este momento, a lo mejor habrá una sola palabra que tenga imagen, las otras son palabras abstractas, que entonces eso les dificulta como seguirnos, ir entendiendo de qué se trata pues lo que estamos diciendo en ese momento. En la parte social entonces les va a quedar difícil. Si les queda complejo entender la comunicación, porque todo en ellos se va a armar es por imágenes, como fotos, entonces en la parte social los problemas van a ser también muy importantes, porque lo social tiene muchas reglas sutiles. Si tú te arrimas, entonces yo sé que me puedo arrimar, ¿sí? Pero si tú te retiras, entonces yo me debo retirar, pero son un montón de lenguajes muy complejos que entonces para este niño también van a ser difíciles de interpretar qué es lo que estamos haciendo. Si tú me haces muchos gestos, entonces lo más probable es que yo, como persona con autismo, me fijes en tus gestos, que son más llamativos, y se me olvide que te tengo que escuchar. Entonces tú terminas hablando sola y yo estoy encantada viendo cómo mueves los ojos o cómo mueves la boca. Se centra o se enfoca la atención muchas veces en es unos un detalles, solo aspecto sí, o en detalles. Eso, y puede que no sea el detalle relevante, entonces el niño queda en un asunto y nosotros quedamos en otro totalmente diferente. Y si hablamos de la parte conductual, esa parte de flexibilización o tener unos intereses muy restringidos, es que es mucho más fácil manejar el mundo si no nos centramos en una sola cosa. Entonces queremos que la comida siempre sea a la misma hora, que mi cuarto esté siempre igual, que las rutinas de todos los días sean las mismas, porque me queda mucho más fácil de entender y entonces no me abro un montón de condiciones diferentes, sino que trato de que mi mundo sea bien pequeño, bien organizadito. Para poder manejarlo más fácilmente. Para poderlo manejar, poderlo entender. Entonces me cambias cualquier cosa y yo inmediatamente entro en una angustia terrible porque eso no estaba en el sketch. Eso es realmente entonces de lo que estamos hablando en autismo. Dos factores importantes dentro de la comprensión de esta condición son aquellos factores o aquellas causas que involucran el que aparezca el trastorno y que preocupan muchísimo a los padres de familia o en general a la comunidad que convive con un niño, un joven o una persona con autismo y que muchas veces se confunden porque o se responsabilizan o se culpan. ¿Qué nos podrías decir acerca de estas causas o factores? Bueno, realmente decir algo concreto todavía es muy difícil. Porque realmente la investigación, eso se llama etiología, el origen, ¿cierto? Cómo aparece algo. Esos estudios en etiología son muy recientes, porque solamente en los últimos años hemos empezado a darnos cuenta que la condición de autismo es mucho más frecuente de lo que se pensaba hace 30 años. Entonces ahora sí hay mucha investigación tratando de entender. ¿Qué sabemos con toda seguridad? Que es una alteración del desarrollo, o sea, el desarrollo cambió su manera de proceder, de origen neurobiológico, o sea, no tiene nada que ver con el asunto de que los papás criaron mal el niño, entonces el niño adquirió la condición. No, es una condición neurobiológica, que parece tener mucho trazado genético, porque se encuentra que en la familia pueden haber habido otras personas con unas ciertas condiciones y de pronto se va empezando como a llegar a esta condición que finalmente es la condición de autismo, pero parece ser que son muchos los genes involucrados. O sea que tampoco pues es como que digamos que la consejería genética va a ser muy fácil para decir qué riesgos tendrían las personas, no porque parece que es mucho los factores genéticos. Entonces hasta el momento eso es como lo que sabemos, o sea sabemos que es de origen neurobiológico, que el cerebro efectivamente tiene una condición de desarrollo distinta, que tiene que ver con factores genéticos, que estamos tratando hasta lo imposible de sacar un mito muy viejo de que las mamás y los papás podían ser los que desencadenaban autismo, nada que ver, ¿sí? Pero hasta ahí vamos con seguridad. Lo que sabemos en el momento. Hablemos, Miriam, un poco sobre el diagnóstico. Estos papás, Amanda y Leonardo, nos contaban que más o menos, pues que en una edad muy temprana se empezaron a dar cuenta de que estaba pasando algo con Matías, porque empezaron a notar unos comportamientos que no les parecían los típicos del desarrollo normal de un niño. ¿En qué momento realmente un padre o una madre puede detectar que su hijo está con un trastorno que es del orden o del espectro del autismo?
Realmente desde más o menos 18 meses, 2 años, es donde los papás ya empiezan a darse cuenta, como decían estos papás en su relato, de que hay situaciones del desarrollo que no están siendo lo que típicamente hacen los niños. Entonces, digamos que todas las acciones que hacen los niños para pedir cosas, expresar sus necesidades, buscar al adulto para buscar un fin que ellos tienen, sea para jugar, para alimentarse, la parte de comunicación, la parte de juego, cómo utilizan funcionalmente los objetos, el carrito. Entonces, digamos que todo este tipo de cosas, ellos van viendo que ahí sí hay algo diferente a lo que normalmente hacen los niños. Puede pasar que en algunos casos son niños que empiezan a tener, digamos, un desarrollo normal y más o menos a los 18 meses empiezan a tener cosas que estaban haciendo que ya no hacen. Entonces, digamos que esos cambios en la conducta y las cositas que ya habían aprendido los niños, los papás empiezan a ver que ahí sí hay cosas diferentes. Entonces, mientras, digamos, más observadores son los papás del desarrollo de sus niños y lo van viendo y van consultando, más temprano pueden ser remitidos a un diagnóstico. De todas maneras, alrededor de todo esto, es fundamental cuando los papás observan estas cosas y consultan al pediatra, porque digamos que es como la primera persona que ellos tienen contacto. Desafortunadamente todavía, como digamos que es un asunto del desarrollo, es muy normal escuchar que dicen eso es normal, es que puede que sea tímido, puede que él va madurando, cuando realmente sí son cosas fundamentales pues de su desarrollo neurológico que está afectando el desarrollo. Entonces digamos que hay veces esto también afecta en un diagnóstico temprano. Bueno, bien importante entonces hablar sobre ese diagnóstico temprano, y yo creo que hablar con María Victoria, que es madre de Alejandro. Alejandro tiene 17 años, entonces podemos conocer bastante de esta historia tuya, de tu hijo, y que nos cuentes un poco en qué momento ustedes detectaron que su hijo era una persona con autismo, si fue un diagnóstico a tiempo. Tú como madre, ¿qué piensas sobre esa diferencia que hay en diagnosticar a tiempo y oportunamente, o de pronto a veces dejar pasar o no darse cuenta porque cree uno o le han dicho es normal, es parte del proceso, esperemos a ver? Cuéntanos un poco. Alejandro, a los 3 meses nosotros empezamos a notar que tenía como alguna dificultad. Sí. Ya con la pediatra empezamos a ver que Alejandro en sus respuestas era un poquito lento, pero la parte visual era la que más comprometida estaba. A los 6, 7 meses le diagnosticaron baja visión, y estando en una institución ya como en una especie de guardería, Clara Ávila, la comunicadora de la institución, pues la persona que trabaja todo el área de comunicación con los sardinos y los jóvenes, estaba dictándonos unos talleres a los papás. Se me arrimó y me dijo: María Victoria, yo creo que Alejandro, además de baja visión, él tiene asociado como otras características. Efectivamente, allá al año y medio más o menos que fue esta conversación con Clara, fue la evaluación en Fundación Integrar, e identificaron que efectivamente Alejandro reunía muchas características asociadas al cuadro de autismo, aparte la de baja visión. Ya empezamos a trabajar. Definitivamente yo pienso que haber hecho ese diagnóstico a los 18 meses o en ese momento que ha representado para ti y tu familia. Instituciones de este estilo que nos ayudaran como a orientarnos un poquito, nos ayudó mucho, porque nosotros realmente no fuimos como muchas familias que estuvieron caminando como de especialistas, sino que dimos como con las personas desde el principio. Desde los 18 meses Alejandro arrancó ya en Integrar, en el programa primero, en ese tiempo se llamaba Tutorial, que estábamos el apoyo como a los papás y las mamás para que trabajáramos con Alejandro en casa. Ya después empezamos ya el programa de habilitación en el que Alejandro está en este momento. Ya llevamos ahí, pues Alejandro entró a Integrar en el 94. Imagínate todo el tiempo que llevan. Pues ustedes tienen una cantidad de cosas para contarnos precisamente sobre cuáles son esos planes a seguir, cuáles son esas habilitaciones o adecuaciones que se hacen en este momento del diagnóstico temprano con los niños que tienen autismo, y más adelante ya con jóvenes que necesitan también ese seguimiento.
Con Saúl y con Claudia voy a hablar después de los comerciales. Vamos a pasar a unos mensajes. Antes quiero contarles que tenemos el chat abierto para ustedes. Recuerden que a través del chat pueden hacer sus preguntas, sus comentarios y participar en este y todos nuestros temas en Red Vital. Para entrar al chat, entrar a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior, donde dice señal en vivo, van a dar clic, ahí están viendo en pantalla. Dan clic y inmediatamente empezamos a recibir entonces sus comentarios y sus preguntas. También quiero contarles sobre nuestra encuesta que la van a ver a través de Facebook. La pregunta es la siguiente: ¿cuál crees que es el principal obstáculo para la inclusión educativa de los niños con alguna discapacidad cognitiva? A, la carencia de un sistema de educación integral al alcance de todos. B, el prejuicio de que un niño con autismo no tiene nada por aprender. C, la desinformación y la falta de investigación frente al trastorno dificulta la integración escolar. Participen entonces, vamos a pasar a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Seguimos en Red Vital hablando sobre el autismo y nos estamos centrando en este inicio y en general en todo el programa sobre el diagnóstico oportuno, que representa una ventaja muy grande para aquellas familias y aquellas personas que tienen autismo. Queremos preguntar sobre eso específicamente, Saúl. Ahorita nos decía María Victoria que haber llegado a un lugar por primera vez, no tener que haber ido de un lugar a otro para poder dar con ese diagnóstico, ha representado para ella, para su hijo y para la familia una ventaja muy grande, porque han podido actuar a tiempo y mantener todo el tiempo esas adecuaciones o el trabajo que se haga desde todas las áreas. Si una persona sospecha que algo está pasando con su hijo o con su hija, puede fácilmente llegar a algún lugar, a los servicios de salud para tener ese diagnóstico, puede acceder fácilmente a él. Diana, gracias por la pregunta. Inicialmente debemos manifestar que, aunque no es tan fácil, sí, desde la vía jurídica las familias tienen toda la posibilidad de acceder a los servicios que requieran sus hijos. La sugerencia es que cuando comiencen a detectar algún trastorno en su desarrollo normal, asistan a consulta y comiencen a manifestar en control y desarrollo, por ejemplo, o en medicina general o pediatría, que es lo que están observando. Sí. Generalmente en el medio de pronto no hay mucho conocimiento de cuáles son los indicadores del autismo por parte del profesional en salud. Sin embargo, ellos pueden acceder de forma fácil, vía internet, a algunos instrumentos como el M-Chat, por ejemplo. M-Chat. M-Chat. Que es un instrumento que permite a través de 6 indicadores observar si esta persona está en riesgo de tener la condición de autismo. Después de haber sido... Saúl, yo te voy a interrumpir un segundito porque mira, hay una persona que está sospechando, una familia, una madre, un padre, está sospechando, algo pasa. Fue al servicio de salud, un pediatra con buena intención puede manifestar como muchas veces no, espere que eso puede ser timidez, espere que eso puede ser parte del desarrollo, de las pataleticas de los 2 años normales, pero ese padre no se siente conforme, él dice no, es que aquí hay algo que está pasando raro. Ese padre puede acceder a esa encuesta a través de internet, él mismo, no tiene que esperar a que nadie... Entonces yo quiero que los padres la sepan y se deletrea, es chat como el chat, M-chat, ahí pueden entrar a hacer la encuesta. Ahora sí, continúa, que quería que eso quedara bien claro. Claro, Diana. No, lo importante es que siempre, aunque sean los padres los que la puedan aplicar inicialmente, siempre consulten, porque es necesario que los servicios de salud, sea a través del régimen subsidiado o a través del régimen contributivo,
cumplan con la obligación que tienen con la comunidad. Sí. Y que en un momento determinado también pueden exigir que sea un profesional de la salud mental, en nuestro medio neurología que haya una o remisión, psiquiatría, que sean quienes hagan una evaluación de su hijo inicial y lo remitan a una evaluación neuropsicológica o transdisciplinaria que efectivamente confirme si existe o no la presencia de un trastorno del desarrollo como el autismo en este caso. En el medio lo que puede suceder es que en muchas ocasiones le nieguen los servicios, porque a todos nos toca, no está en el POS o está dentro de ciertas barreras y ciertas condiciones. La sugerencia es, en todos los municipios del país existen las personerías municipales. En todos los municipios del país su función es acompañar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Y desafortunadamente, si al sistema hay que movilizarlo de esa manera, la invitación es a que lo hagan, porque recuerden que son funcionarios que son pagados con los impuestos que todos pagamos, valga la redundancia, y que desde ahí debemos también hacer que su labor sea efectiva por la comunidad, más aún cuando tenemos un niño, niña o adolescente, que es un sujeto de especial protección en nuestro estado y que merece toda la atención oportuna para efectivamente, desde una buena detección temprana, mejorar sus posibilidades futuras en cuanto a calidad de vida. Bueno, ahí estamos hablando también de esa parte de los derechos, que es fundamental. Me preguntan aquí por el apuntador, yo entendí, la encuesta se llama así, M-Chat. ¿Y a través de qué página se accede a la encuesta o simplemente ponen en Google encuesta M-Chat y con ello acceden entonces autismo, a la... o detección autismo, y ahí mismo les va a aparecer. Ahí mismo les va a aparecer la encuesta. Preguntas. Seguramente en el primer momento pues esa no es lo más confiable, pero si yo ya tengo alguna sospecha de que yo ya estoy contestando muchas afirmativas, pues ahí es donde corro. Hay una aproximación y es donde, como tú dices, tengo que correr, y si de pronto no me están atendiendo como debe ser oportunamente, a la personería, a ejercer esos derechos. En esta... hablando pues del tema del M-Chat, es pues importante aclarar que yo puedo pues mirarlo como mamá y decir, uy, reúno, no es que esa prueba ya te diga, mi hijo tiene esta condición, es que digamos que es esa señal de alerta, de recurrir inmediatamente y exigir un especialista, tiene que ser un pediatra, un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, no tiene que ser, o sea, alguien pues especializado, porque probablemente esto significa que inmediatamente necesita una evaluación diagnóstica ese niño, porque ya ahí nos dio una señal de alerta. ¿Qué pasa? Que puede que se confirme el diagnóstico, o que si hay unas cositas del desarrollo importantes de que estar haciéndole seguimiento a esa mamá con ese niño, con esa estimulación, para hacer como todo un proceso de prevención. Entonces no es importante pues aclararlo para que no se vayan a asustar de que que ya no necesariamente el que ya al diagnóstico que es encuesta nos dé ciertos parámetros, ya vamos a determinar que hay una condición, sino que es una señal, es una alerta que puede servir para recurrir a la asesoría profesional, sea como prevención o ya como tratamiento en caso de que ese profesional diagnostique. Claudia, tu hijo, 5 años, cuéntanos un poco sobre ese primer momento de detección, sobre esas señales de alarma que tuviste tú, que tuvo el papá o la familia. Bueno, básicamente el proceso con David inició entre los 18 y los 2 años, donde nos empezamos a preocupar, algo pasa con David. David es nuestro segundo niño, entonces ya teníamos un referente de desarrollo con su hermanita, además de los referentes que todas las personas tenemos de lo que es el desarrollo de un niño. Nos preocupaba, habían unas alertas, por llamarlas así, que eran las que más nos preocupaban, y era que él nos señalaba. Para él querer algo, él no utilizaba el gesto de señalar, sea para pedir algo que él quisiera para satisfacer una necesidad o para mostrar interés sobre algo. Él no recurría a ese mecanismo compensatorio, porque él en ese momento no hablaba, pero estábamos en el rango 18-2 años, en el que podíamos pensar, démosle tiempito para el desarrollo expresivo del lenguaje. Usualmente cuando el niño a esa edad no habla, el niño sí puede utilizar algunos gestos
que le da a entender a la mamá que mi chiquito entiende y que mi chiquito soluciona sus necesidades de comunicación. Esa fue la alerta máxima que nos llevó a buscar ayuda. Otros indicadores de alerta en ese entonces era que David se volvió un experto escapista. Él encontraba la manera de salir de cualquier lugar. Íbamos a, llámese un entorno de iglesia, un entorno de supermercado, una reunión familiar, ir a la casa de unos amigos. Él garantizaba llegar a la salida, si la puerta estaba cerrada, lloraba. Si era un lugar, él se las ingeniaba, se volvió un experto. No quería estar ahí en ese momento de reunión social o de grupo. Evadía esos momentos. David, además de los 3 rasgos principales que nos han contado, que nos contó la familia al inicio, de que son nucleares en el autismo, David tiene muchas alteraciones asociadas desde lo sensorial. Entonces habían algunos rasgos también que nos preocupaban, como el rechazo a los alimentos. En un momento de control y desarrollo, básicamente la consulta fue esa. Mi experiencia no fue muy positiva en los controles, en estos controles. Básicamente allí lo que nos decían era el famoso démosle tiempo, incluso comentarios muy desproporcionados que hablan del desconocimiento que hay en el sistema de salud sobre estos indicadores alerta. Específicamente con la alimentación, pues no nos daban tampoco ninguna, es que está mimado, es que tú le cedes a darle solo leche. Se empezaron a aplicar alguna intervención dentro de lo convencional, de lo que se trabaja cuando un niño tiene dificultades, como a nivel miofuncional, pero no funcionaba, pues no daba resultado. Entonces, básicamente por estas características, ya con mi esposo ya dijimos, no, a David le pasa algo, hay que buscar ayuda. Fui muy afortunada también, como María Victoria, que no tuve que hacer carrusel, porque ya sospechábamos de la condición de autismo. Acudimos a la fundación y efectivamente allí nos confirmaron el diagnóstico e iniciamos todo el proceso de intervención. Básicamente ese fue el proceso. Yo quisiera seguir con María Victoria y Claudia sobre un punto que me parece bien importante. Hemos hablado sobre todas estas manifestaciones que tienen que ver con ciertas características, como decías ahorita, nucleares y otras asociadas. Pero quiero hablar un poco ya sobre la sensación, sobre la parte afectiva, sobre las emociones. Primero que me cuente un poco, María Victoria, una vez ya es diagnosticado tu hijo, ¿cuál es esa sensación? Afortunadamente tú y Claudia llegaron a un lugar en el que yo sé que no solamente apoyan para hacer todas esas adecuaciones que tienen que ver con lo comportamental, social, sino también con lo familiar y con el apoyo a esos sentimientos y a esas expectativas que como padres tenemos con respecto a los hijos. Háblame un poquito sobre esas expectativas y esas emociones. A ver, yo creo que de las experiencias grandes que hemos tenido con Alejandro, haber llegado a integrar, porque integrar no solamente en el proceso con Alejandro nos ha dado mucho acompañamiento, sino que también a nivel de familia nosotros hemos encontrado en integrar toda esa parte de fortalecimiento. ¿Alejandro tiene más hermanos o es único hijo? Es único hijo. Entonces nosotros en integrar hemos sido fortalecidos y formados como papás que viven con un hijo con autismo. Tú ya has encontrado esa fortaleza, tienen un recorrido bastante amplio. Digamos que le hemos encontrado, pero a ratico se le va a uno. Eso no a ratico se va. Cuéntame un poco sobre eso, porque yo sé que los televidentes y naturalmente esto mueve el corazón, mueve todas esta cantidad de angustias que yo con seguridad comprendo que viven día a día. Pero yo sé que este camino recorrido, independientemente de que haya momentos en que sean muy difíciles, y esa voz tuya es una voz de fortaleza hoy para todos quienes nos escuchan y que seguramente comparten un testimonio similar al tuyo. ¿Cómo poder, frente a unas expectativas que tenemos, tranquilizarnos, apaciguarnos, muchas veces lograr calma, aunque vengan otros momentos con seguridad de tormenta?
A ver, yo creo que eso de todas maneras parte lo adquiere uno en todo ese proceso de empoderamiento, como en la parte de la habilitación de Alejandro. Sí. El ser no solamente la persona que acompaña a Alejandro, sino que también participa como de la vida de Alejandro, es lo que lo va a uno como fortaleciendo. Sí. El no ser uno, digamos, como una persona que es quien ve, sino quien vive esos momentos, es lo que ayuda. Sí. Yo pienso que cuando uno parte de una premisa que partimos nosotros hace mucho tiempo, que nosotros en la vida de Alejandro somos los únicos permanentes a través del tiempo, que las otras personas son transitorias. Sí. Y que nosotros debemos ser esas personas que tenemos que tener la capacidad de hacer la transferencia de procesos a todas las personas que vayan llegando y vayan estando en la vida de Alejandro. Has mencionado algo importantísimo. Necesito que pasemos a unos mensajes comerciales. Lo vamos a dejar, pero quiero que continúes. Y es eso. Ustedes, los responsables o los depositarios de que esa transferencia, para que esas otras personas que vayan llegando a la vida, que no han tenido ese trabajo permanente, esa conciencia, puedan llegar y aproximarse a él de una manera humana, respetuosa, amorosa. Dejemos esa partecita para que la sigamos comentando luego de los comerciales y para que Claudia también me cuente un poco sobre esa parte de la vida emocional y afectiva. Y ustedes también, como equipo interdisciplinario, ¿cuál es ese apoyo que necesita la familia, las instituciones educativas para el buen manejo de estos chicos y chicas? Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Seguimos hablando en Red Vital sobre el autismo y hablando sobre la ventaja que representa un diagnóstico oportuno. Vamos a entrar en este momento en zona interactiva. La línea es 232-5167 para que se preparen para hacer sus preguntas y comentarios. Y recuerden que también tenemos el chat abierto, señal en vivo en la parte superior de la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. Entramos en zona interactiva. Antes de empezar a recibir sus preguntas y sus comentarios, quiero contarles que el Comité Defensor del Televidente y su microprograma Saberte Ver cumplen 10 años de labor formando a los televidentes. Por eso los invitamos a que vean su emisión especial mañana miércoles 25 de abril de 9:30 a 10 de la noche y ahí pueden conocer un poco más sobre la labor que Saberte Ver viene realizando. Seguimos entonces en zona interactiva. Yo quiero recordarles nuevamente a las personas que entraron hace poco al programa, estamos hablando entonces sobre el diagnóstico a tiempo del autismo y hay una herramienta importante que es la encuesta MChat. A través de un buscador en la web, ahí ya lo están viendo en pantalla, pueden entrar, acceder a esta encuesta, responder las preguntas, seguramente va a haber parámetros que sí encajan, ya son una alerta para ustedes. ¿Eso qué significa? Que ya entonces deben acceder a una consulta con un especialista para que él sea quien corrobore si sí o si no hay un diagnóstico de autismo o si hay necesidad de prevenir otros factores importantes. Si necesitan que los atiendan un especialista y no están pudiendo acceder a ese especialista, hay dos posibilidades, hay muchas, pero yo les voy a plantear dos que nuestros especialistas en este momento nos acaban de recomendar. Uno, el teléfono de la Personería de Medellín, es el 384-9999 y hay otras dos líneas que les voy a dar en este momento que son las siguientes: 212-1499 y 212-1211. Allí van a tener atención permanente de abogados que están abogando, valga la redundancia, por los derechos humanos, tanto en el ámbito de la salud como en todos los ámbitos. Entonces este es un buen dato que tenemos hoy en Red Vital
dado por nuestros especialistas invitados hoy. Hablemos un poco sobre esta parte, Miriam, de la inclusión. Ahorita sigo contigo, María Victoria, para que me cuentes un poco, y Claudia también, sobre esa parte que habíamos dejado en punta sobre las emociones, pero si hablamos e introducimos el tema de la inclusión, yo creo que tiene que ver mucho con esto. Cuando un padre, una madre, una familia en general tiene unas expectativas, se diagnostica a su hijo con autismo, y en general hemos hablado de hijo y de hombres, y esto también es algo que tenemos que aclarar. Ahorita lo aclaramos sobre esa estadística en la parte de género. Entonces, volviendo con lo de la inclusión, hablemos un poco. Están esos sentimientos, esas expectativas, cuando se va a entrar al colegio, cuando se va a entrar al preescolar, a la guardería. Hay muchas veces miradas que comprenden, pero otras que no, y que excluyen y que no entienden esta situación. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Miriam? Cuando hablamos de esta palabra mágica, inclusión, hay que hablarla como desde un punto de vista mucho más amplio a el exclusivamente académico, escolar, preescolar, colegio. Sí. La inclusión en general es la oportunidad que le brindamos a cualquier ser humano de participar desde sus derechos, de cualquiera de sus actividades de su entorno, de empleo, educación, trabajo, salud, recreación, cultura. Entonces, digamos que la inclusión se refiere a eso, a que cualquier persona, desde su diversidad, desde sus características personales, culturales, de género, e incluso pues de aprendizaje, en este caso de una persona en esta condición de autismo, tiene derecho, por el punto de vista de ser humano, a participar de cualquiera de las actividades, ¿cierto? Exclusivamente hablando ya del tema de la inclusión en el colegio, es fundamental que todos los niños y niñas, jóvenes y adultos puedan estar todos participando de las actividades académicas, desde el punto de vista que todos tenemos derecho a aprender. En la Constitución Política, en la Ley General, en la Convención de Derechos, dice claramente que todos tenemos derecho, independientemente de nuestra condición, a participar. Desde este punto de vista de derechos humanos, en Colombia tenemos una política pública de que en el país todos y todas tienen derecho a estar en el mismo lugar aprendiendo juntos. Tenemos un único sistema educativo, una educación para todos y todas. Desde este punto de vista, entonces, cada institución educativa tiene entonces la obligación de atender a estas necesidades de sus estudiantes. Entonces pienso que desde ese punto de vista ya hay una política clara de que es un derecho que tenemos. Ya al interior entonces de la institución está también entonces el derecho de los docentes, de los directivos, por asuntos éticos, desde el punto de vista de que somos maestros, tenemos todo entonces la responsabilidad de enseñarle a cualquier niño que tengamos en el aula. Alrededor de todo esto y por toda esta transformación educativa, obviamente, sabemos y tenemos claro que hay muchos temas que tenemos que aprender juntos, los maestros, desde los directivos, desde las personas que somos los especialistas, cada maestro es de su disciplina, pero entonces está como esa actitud de lo que tengo que aprender para poder atender a esa diversidad. Alrededor de todo esto encontramos entonces actitudes y barreras frente al tema. Las actitudes pueden ser negativas y positivas. Con respecto a las negativas está entonces mitos que tienen los maestros de, por ejemplo, yo no estudié educación especial, yo solo estudié educación básica primaria, entonces no tengo las herramientas, no le puedo enseñar a este niño. También está entonces la actitud de papás que mi hijo tiene un amiguito entonces se le va a contagiar esa situación o esa condición. Y así alrededor de esto encontramos entonces en el entorno educativo barreras y facilitadores, donde también encontramos instituciones y maestros con ganas de aprender, de crecer como profesionales y de pensar que ya en este momento, actualmente, tenemos que hablar de una educación para todos, donde tenemos que reflexionar mucho sobre nuestras prácticas pedagógicas. Nuestro sistema tiene que cambiar, todos somos distintos, pensamos distinto, aprendemos distinto, y desde ese punto de vista entonces también encontramos facilitadores. Mire, muchas gracias. Vamos a recibir a Maribel Lora, que nos está llamando desde Río Negro, nos llama. Maribel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a Red Vital. Qué tan rico que nos llame. Sí, muchas gracias a ustedes y felicitarlos por esos programas tan maravillosos, esos temas tan lindos que tienen.
soy docente de preescolar. Qué rico, Maribel. Mira, precisamente hablando sobre esos mitos que muchos docentes tienen, pero otros que están con una apertura mental para aprender y para poder estar acompañando no solo a los niños, como estamos hablando hoy en el caso del autismo, sino a todos los niños o a los jóvenes que tengan condiciones especiales. Sí, ¿cómo les parece que yo el año pasado tuve la oportunidad de tener un angelito en mi salón, Alejandro Valencia, de 5 añitos, a quien yo notaba diferente a todos los niños? Empecé como a averiguar y a investigar y por qué este comportamiento. Teníamos profe de apoyo en el colegio, le pedí el favor de que se me colaboraba con Alejo, porque pues notaba pues esos comportamientos que eran distintos. Sí. Y entonces de pronto porque también las profes de apoyo a veces no les queda pues como fácil, ni pueden dar un diagnóstico, porque de todas maneras sé que son muchos los especialistas que deben estar en este caso. Pero ella me decía, Mari, yo veo, de acuerdo como a lo que yo le estoy, hacia las encuesticas y lo que yo le estoy haciendo, que tiene como autismo. Entonces hicimos un trabajo con la familia, yo hice un trabajo con los niños del grupo, con el colegio en general, porque ya tenemos desde preescolar hasta 11, soy de la institución educativa San Antonio. Hicimos un trabajo muy lindo con todos, logramos a través de un hermano mío que es psicólogo, nos estuvo colaborando, trabajó con la familia, la mamá es una persona pues muy abierta a colaborar, y logramos al menos que llegaran hasta psiquiatría, ¿cierto? Que hicieron una evaluación por psiquiatría. Son personas con escasos recursos. Entonces, hasta ahí llegamos, no se pudo llegar a más, porque esperando pues como otros diagnósticos de neuropediatría, fonoaudiología. Y no pudieron tener esos otros diagnósticos. Que en ese momento ya el niño, ya lo pasamos al gradito primero, igual yo sigo pues pendiente de él, porque sigue siendo como un ángel pues como que llegó a mi vida profesional. Pues un ángel también eres tú para él, con esa comprensión tan linda y esa mirada que tienes. Muy linda con la familia, he estado como muy pendiente de él y yo me la paso leyendo, investigando, cada que me doy cuenta que va a salir un artículo en el periódico, que va a haber un programa especial sobre esto, me siento pues a verlo y aprender. Entonces yo quisiera saber, ¿qué se puede hacer con estas familias que son de escasos recursos? ¿A qué entidad nos puede colaborar? ¿A qué entidad nos podemos dirigir? Claro que sí, Maribel. Para ayudarlos. Has dicho algo que me deja inquieta. Primero, me parece maravilloso ese interés que tuviste por ese alumno tuyo. Pero nos dices que solo dejaste la familia pudo llegar solamente hasta un punto, lo cual me preocupa. Saúl, ¿cómo puede ir más allá para que este chico pueda ser tratado? No solamente se hizo un diagnóstico, sino que se hagan todas las implementaciones necesarias en la familia, en el colegio y en todas las áreas. Sí, Diana, inicialmente agradecer a Maribel por su llamada y por el interés que ha tenido por este chico dentro de su grupo. En el municipio de Río Negro específicamente cuentan con la Unidad de Atención Integral, UAI es su sigla, la cual está atenta a atender a toda la población con cualquier discapacidad, y es una entidad que se ha interesado mucho por el autismo. Nosotros hemos tenido varios contactos con ellos a nivel de capacitación y sabemos que están muy prestos a atender a la población. Adicional, cuando nos cuenta de que la atención se quedó solo en el tema de psiquiatría, ahí es absolutamente necesario insistir. Sabemos que en el régimen subsidiado es complejo porque el operador cambia, porque eso no es muy rentable, porque entonces desafortunadamente les toca madrugar a hacer filas de 3-4 horas. Tenemos conocimiento que la semana pasada hubo necesidad de que la fuerza pública interviniera porque les entregan 100, 200 fichos a los usuarios cuando son 4, 500 o 1000 personas requiriendo atención en una unidad intermedia, pero que es necesario hacer el esfuerzo de tramitar lo que se debe tramitar y, como lo decíamos anteriormente, asesorarse cuando se requiera el apoyo jurídico. Porque si la necesidad existe, se debe hacer todo el trámite y los mecanismos existen. Esta línea que me diste ahora es la línea que podría dar apoyo jurídico en este caso. Hago una claridad. Sí. La línea que les compartimos es la Unidad Permanente de Atención a los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, que afortunadamente para los que habitan este municipio es quizás de las mejores personerías del país. Sin embargo, ellos atienden obligatoriamente a Medellín, pero si en Río Negro tienen alguna necesidad, sabemos porque lo hemos recomendado y ha funcionado,
incluso a personas que trabajan con nosotros en la institución, sí, les ha dado fruto que la Personería de Medellín actúe también en municipios cercanos. Muchas gracias, Saúl. Tengo otra pregunta del chat, ya se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de contarles sobre esta pregunta. Marcela en el chat dice que tiene un joven de 25 años que de niño hablaba solo y era muy aislado. Nunca le dieron un diagnóstico y lo tuvo en terapia de lenguaje, pero actualmente sigue igual y se altera con mucha facilidad. ¿Tiene que ver, pregunta Patricia, ella, que si tiene que ver con el autismo? Es muy difícil estos datos como aislados que se pueda. Sería muy interesante, Marcela, que de todas maneras sigas consultando con un joven de 25 años que de pronto no ha sido tratado de una manera regular. Se puede de todas maneras hacer, Patricia, adecuaciones importantes, actuar. Naturalmente, estamos abogando por el diagnóstico a tiempo, pero una madre o una familia que no haya tenido esa oportunidad, ¿qué puede hacer en este momento? Sí, se podrían hacer adecuaciones. Desafortunadamente, son mucho más complejas. O sea, para realmente obtener algunos resultados positivos, sí hay que hacer muchos encuadres, muchos apoyos, de manera que esa persona, digamos, recupere tanto tiempo que estuvo en la incomprensión, por así decirlo, o sea, en un mundo que nunca comprendió. Claro. Entonces sí se vuelve mucho más complejo, pero de todas maneras vale la pena insistir en que lo pueda ver un especialista y pueda llegar a decir exactamente qué es lo que puede estar pasando con él. Bueno, ahí tienes, Marcela, una respuesta para tu pregunta. Ya determinar exactamente con estos daticos aislados a través del programa es necesario hacerlo, es con un especialista. Quiero decirles rápidamente la encuesta, el resultado a propósito de lo que decía Saúl. Dicen que el principal obstáculo para la inclusión educativa consideran que es la carencia de un sistema de educación integral al alcance de todos. Un 80% fue la respuesta de nuestros televidentes. Veamos esta notica de recomendados. Para esta semana te recomendamos leer el libro Orientaciones Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Autismo del Ministerio de Educación Nacional. Este documento va dirigido a los educadores y profesionales del saber pedagógico vinculados al servicio educativo que lideran el trabajo con estudiantes que presentan autismo. Lo puedes encontrar en la biblioteca Marco Fidel Suárez. También te sugerimos ponerte en red con el sitio web www.fundacionintegrar.org, que busca la inclusión y bienestar de niños y jóvenes con dificultades en su desarrollo cognitivo, autismo, discapacidad intelectual y déficit de atención. Para lograrlo, se promueve el desarrollo humano y científico al tiempo que el empoderamiento de las familias. A partir de ahora nos encontrarás en Facebook como Canal Teleantioquia y en Twitter como @teleantioquia_redvital. Por último, recuerda que toda nuestra información la encuentras en nuestro micrositio visitando www.teleantioquia.com.co. Les agradezco de una vez a todos por habernos acompañado y voy a dejar a Claudia para que despide este programa con un mensaje para ustedes que se nos había quedado como en puntica, hablar sobre esa parte afectiva y de expectativas. Entonces, para que... Muchas gracias. Yo quiero dar el mensaje a todas las familias, a todas las mamás, y es que primero, si están frente ya al diagnóstico como tal de que sus niños tienen la condición de autismo, que primero traten de resolver su situación emocional. No es fácil, es un proceso muy difícil, cada persona lo vive diferente. Y es importante que ese proceso de ajuste sea lo más pronto posible, porque es tiempo que se gana en la intervención de lo más preciado que tenemos, que es nuestro hijo. Entonces ese es mi mensaje, que primero resuelvan todas esas, no en un 100%, pero que busquen ayuda, que puedan tener un estado emocional que les permita tomar ese poder de la intervención a sus hijos, porque las mamás somos las líderes del proceso de intervención de nuestros niños. Entonces ese es el primer paso. Okay, gracias. Muchas gracias, ha sido un mensaje muy hermoso. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda mucho por hablar, pero con seguridad seguiremos en otro programa hablando sobre este tema. Los esperamos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana hablaremos sobre si creemos que los jóvenes de hoy creen en ellos mismos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.